En este vídeo te cuento cómo convertir un edificio de oficinas no especialmente eficiente en edificio autosuficiente energéticamente o Net Zero Energy. Con ello se consiguen unos ahorros espectaculares en costos de operación anual y además conseguimos neutralizar su huella de carbono. De lo que estamos hablando es de la generación distribuida, que consiste en descentralizar la generación eléctrica, y esto se logra convirtiendo los edificios en centrales generadoras de energía. De esta forma se consigue una mayor proporción de energías renovables en la red, por un lado, y por otro lado una mayor eficiencia, ya que la electricidad ya no tiene que recorrer largas distancias a través de las redes de alta tensión desde los puntos donde se genera, ya sea una central térmica o hidroeléctrica o nuclear, hasta los puntos de consumo. Esta pirámide nos muestra el proceso a seguir, que consiste en realizar una optimización energética de un edificio y también se puede definir como una neutralización de su huella de carbono. El primer paso es lo que está en la base de la pirámide, consiste en implementar estrategias de diseño pasivo, y con ello lo que conseguimos es reducir la demanda de energía. Un edificio pasivo no es otra cosa que un edificio que es capaz de aprovechar la luz natural y las condiciones ambientales climáticas para proporcionar confort térmico y lumínico al interior. El segundo paso sería implementar estrategias de eficiencia energética con el fin de reducir el consumo energético, y con ello lo que conseguiríamos es un edificio de alto rendimiento. Esto tiene que ver con la eficiencia de los sistemas instalados, con la forma de operar el edificio, si hay automatismos, con qué sistemas de control tenemos también implementados. Y ya el tercer paso sería la punta de la pirámide, es implementar energías renovables. Y con ellos con lo que conseguimos un edificio que sea autosuficiente desde el punto de vista energético. Este último paso no es rentable implementarlo si antes no se han verificado los puntos anteriores, que son la optimización del edificio y de su operación. En estos gráficos de barras se puede observar cada uno de los tres pasos que acabamos de mencionar. El primer grupo de barras corresponde al edificio existente, el segundo al edificio pasivo y el tercero al edificio autosuficiente. En las barras grises se puede observar que el principal consumo de energía en el edificio original es la iluminación. Cuando el edificio se optimiza y logramos tener un edificio pasivo, el consumo de energía para iluminación prácticamente se reduce a un 25%, es decir, un 75% de reducción. Y esto se logra simplemente instalando controles automáticos para maximizar el aprovechamiento de la luz natural. Y por otro lado también el consumo de energía para climatización se elimina. Eran 5 megavatios hora anuales, pasa a ser 0. Después, las barras naranjas y azules nos muestran el consumo anual de energía en el edificio, que sería la barra azul, y el consumo anual de energía en la fuente o en el origen, es decir, en la central donde se está generando esta energía, y lo que se ve es que se triplica. ¿Esto por qué es así? Porque hay en el proceso de generación de energía, de distribución a través de las redes de alta y media tensión, y cada conversión de alta a media y de media a baja tensión, hay una serie de ineficiencias que lo que hacen es que por cada kilovatio hora que yo consumo en el edificio necesito generar más de 3 kilovatios hora en la central donde estoy generando esa electricidad. Y además todos sabemos que en las centrales pues la mayor parte de la energía se está generando quemando combustibles fósiles que son muy contaminantes. Pues bien, en este proceso de optimización lo que consigo es evitar la generación de prácticamente 1.500 megavatios hora anuales gracias a que estoy generando esa electricidad con fuentes renovables en el propio edificio. Y ya por último, las barras verdes muestran las emisiones de CO2 anuales, y lo que se observa es que se están dejando de emitir prácticamente 300 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Aquí vemos los 3 pasos que vamos a seguir para convertir el edificio existente en un edificio Net Zero Energy. El primer paso consiste en realizar un análisis del balance energético del edificio para detectar áreas de oportunidad. En el segundo vamos a implementar las mejoras, que es lo que conocemos como optimización del edificio. Y en tercer lugar vamos a implementar sistemas de energía renovable. Si quisiéramos ver en un poco más de detalle cuáles son las estrategias implementadas, vemos que el diagnóstico que hicimos del edificio existente, basado en simulación energética, detectó una falta de ventilación natural, excesivas ganancias solares a través de toda la superficie acristalada y que además la iluminación se mantiene siempre encendida durante las horas de ocupación. Por ello, se implementaron una serie de mejoras consistentes en varios bioclimatismos, protecciones solares, ventilación natural, masa térmica. También se optimizó el funcionamiento del atrio como un elemento termorregulador y se implementó un sistema de control de la iluminación automático en base a los niveles de luz natural. Con todo ello se consiguió convertir el edificio en edificio pasivo que no requiere ningún sistema de climatización mecánica. Y por último, se van a implementar unos sistemas fotovoltaicos, una doble piel en el atrio, unos paneles en la cubierta y también como parasoles en la fachada sur, y con ello se va a generar toda la energía necesaria para operar el edificio. Aquí vemos de forma esquemática cómo es todo este proceso de transformación o de optimización desde el edificio actual, que es muy ineficiente y contaminante, y vemos que el principal uso de la energía era la iluminación, que es la barra amarilla. Una vez que se automatiza la iluminación, se reduce muchísimo el consumo de energía para este uso y el uso principal pasa a ser los equipos que hay instalados en el edificio, tipo computadoras y otro tipo de máquinas, que sería la barra azul. Y además también hemos eliminado el consumo de energía para climatización mecánica. Y después la barra verde indica la energía que se está generando en el mismo edificio a través de los paneles fotovoltaicos instalados. En el primer paso solo se instalan paneles fotovoltaicos en el atrio, en el segundo paso también en la cubierta y en el tercer paso también en la fachada sur. Y ya, bueno, pues al final podemos afirmar que la misión queda cumplida, ya que se logra generar toda la energía necesaria, incluso más allá, se genera un pequeño excedente, con lo cual el edificio técnicamente no sería Net Zero Energy, sino Net Positive Energy, que es un edificio regenerativo. Que no solo reduce su impacto negativo, sino que produce un impacto positivo en el medio ambiente. Estos gráficos muestran de forma más detallada cuál es el consumo de energía para cada uno de los 365 días del año, resultando un consumo total en el edificio original de 453 megavatios hora y unas emisiones de carbono asociadas de 275 toneladas. En el edificio pasivo optimizado, simplemente implementando los controles lumínicos que hemos mencionado, se ahorra hasta 200 megavatios hora al año. Es decir, se reduce un 45% el consumo de energía anual respecto del edificio original y las emisiones de carbono asociadas se reducen también proporcionalmente, pasando de 275 toneladas a 153. Una vez que tenemos optimizado el edificio y su consumo de energía anual se ha reducido al mínimo, procedemos a instalar un sistema de generación fotovoltaica integrada en la envolvente. El primer sistema que vamos a implementar es una doble piel semitransparente sobre la cubierta acristalada del atrio. Y tenemos varias opciones. Esta doble piel puede ser una superficie fotovoltaica opaca que no deja pasar la luz y que tiene un mayor porcentaje, digamos, de superficie ocupada por las células fotovoltaicas, o puede ser una superficie semitransparente con distintos grados de transparencia. Esto, que puede parecer una decisión trivial, no lo es porque va a incidir en el balance energético del edificio desde múltiples puntos de vista.
Según el grado de transparencia de esta doble piel, el aprovechamiento de la luz natural va a ser mayor o menor, y esto va a incidir en el consumo de energía para la iluminación artificial. Y por otro lado, también el grado de transparencia va a afectar a las ganancias de calor solares y al confort térmico. Y además, cuanto más transparente es esta superficie fotovoltaica, menos potencia de generación eléctrica tiene. Entonces esto pues también incide en la capacidad de generación de electricidad en el edificio. Vamos a hacer un tanteo, un proceso iterativo para ver cuál sería el porcentaje de transparencia óptimo para este edificio. Esto es un ejemplo de una empresa dedicada a los vidrios fotovoltaicos. En este caso son vidrios de silicio amorfo, que son un poco menos eficientes que los de silicio monocristalino, pero vemos que presentan distintos grados de transparencia. El que llaman aquí dark es 0%, es decir, es un vidrio opaco. Tendría una potencia pico de casi 58 vatios por metro cuadrado y un factor solar de 0,22. Recordemos que esto significa que el 22% de la radiación solar incidente va a ser capaz de atravesar el vidrio y calentar el interior. Un vidrio, por ejemplo, con una transparencia media del 20% disminuye la potencia pico, sería en lugar de 58 o 34, pero aumenta el factor solar, es decir, va a permitir pasar más luz y más calor a través, pero también es capaz de generar menos electricidad. Recurrimos entonces a la simulación energética para predecir cuánta energía vamos a poder generar en cada uno de los supuestos. Es decir, que la doble piel fotovoltaica sea de vidrio opaco o tenga distintos grados de transparencia. Vemos que si es vidrio opaco, el 100% de la superficie va a estar ocupada por células solares y se va a lograr generar más energía que si tenemos un grado de transparencia, por ejemplo, del 50%, que generaríamos menos energía anual. Pero si nos fijamos en la tercera columna, vemos que con una doble piel opaca se dispara el consumo de energía para iluminación, mientras que si la ponemos semitransparente con un grado de transparencia, por ejemplo, del 50%, disminuye el consumo de energía para iluminación artificial. Entonces hay que llegar a la solución óptima, y en este caso sería un vidrio fotovoltaico semitransparente con 30% de transparencia, ya que es el vidrio que nos permite generar la mayor cantidad de energía, pero a la vez dejando pasar luz natural que posibilite que no se dispare el consumo eléctrico para iluminación artificial. Entonces vamos a implementar una doble piel fotovoltaica semitransparente con un 30% de transparencia sobre la cubierta acristalada del atrio, y con ello vamos a poder generar 58 megavatios hora al año, que es la curva verde que aparece enfrentada a la curva azul, que es la del consumo energético anual. Es decir, que estamos generando un 22% de la energía necesaria para operar este edificio. También simplemente comentar que ha habido un pequeño incremento del consumo de energía para iluminación, y esto se debe a que parte de la superficie acristalada del atrio va a estar ocupada por esas células fotovoltaicas que son las que generan la energía. Como ya hemos visto que la superficie fotovoltaica de la doble piel del atrio no es suficiente para generar toda la electricidad del edificio, pasamos a instalar también paneles fotovoltaicos en la cubierta. En este caso serían orientación sur, inclinación 20 grados, que es igual a la latitud del lugar donde está ubicado el edificio. La potencia total instalada sería de 76 kilovatios pico. Y bueno, pues vamos a ver cuánta energía vamos a poder generar con este nuevo sistema fotovoltaico sumado al anterior. Con este nuevo sistema fotovoltaico implementado en la cubierta, vamos aumentando la cobertura solar. Ahí ahora mismo estamos generando de los 268 megavatios hora que necesitamos al año, estamos generando 221, que supone un 83% de la energía necesaria.
y además las emisiones de carbono se van reduciendo. Estábamos en el edificio original en 275 toneladas anuales y ahora mismo se están emitiendo solo 28 toneladas, que es aproximadamente un 10% de las emisiones originales. Y ya por último vamos a instalar paneles fotovoltaicos a modo de parasoles sobre las ventanas que tienen orientación sur. Y bueno, mismo tipo de panel, silicio monocristalino con eficiencia del 18%. La potencia instalada total en esta fachada sería de 40 kilovatios pico, que corresponde a 129 metros cuadrados. Misma orientación y misma inclinación. Vamos a ver cuánta energía se generaría en esta fachada. Hemos logrado un edificio que va más allá de los edificios Net Zero Energy. Es un edificio Net Positive Energy, ya que está generando más energía de la que requiere para su operación anual. Su huella de carbono en términos de emisiones de CO2 anuales ha quedado no solo neutralizada, sino que absorbe 13 toneladas al año gracias a la energía renovable que inyecta a la red cada año, en torno a 21 megavatios hora para ser consumida por otros edificios. Es lo que se conoce como descentralización de la energía o también generación distribuida. Hemos logrado un edificio regenerativo con un impacto positivo.